Buenas tardes, queridos y amados hermanos, una vez más juntos a través de este espacio espiritual llamado Bellas Palabras de Vida. Seguimos considerando el primer sacramento de la Iglesia, que es el sagrado bautismo. ¿Por qué la necesidad del bautismo? Y no precisamente por una cuestión que por ahí se relaciona con una conducta de los recién nacidos por ciertas y determinadas enfermedades o supuestas anormalidades en la conducta de las criaturas, dicen hay que bautizar. Es decir, el fundamento del bautismo es este. ¿Por qué? Puesto que los niños nacen con una naturaleza humana caída, como conocemos con el nombre de pecado original. Entonces, los niños, por ende, necesitan también un nuevo nacimiento en el bautismo, para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a lo que todos los hombres estamos llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación justamente se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Santa Madre Iglesia y los padres privarían al niño de esa gracia inestimable, ¿no es cierto? No se lo privaría. Por lo tanto, de ser hijo de Dios, si no se le administrara el bautismo poco después de su nacimiento. Entonces, esto es precisamente el deber de los padres cristianos, ¿verdad? Se supone de que estos padres y padrinos tienen aún una elemental formación con respecto a la religión cristiana. Entonces, ahí es donde se debe reconocer que también esta práctica corresponde a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado, o sea, la vida de sus hijos. ¿Desde cuándo viene esta historia? Dice, la práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia, es decir, de hace mucho tiempo. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, o sea, cuando Jesús comisiona a sus amigos, a los apóstoles, a los discípulos, a llevar la palabra, ¿no? Porque justamente cuando familias, acá dice el catecismo casas, pero entiéndase por casa las familias, ¿no? Enteras recibieron el bautismo y se haya bautizado también a los niños. Lo que sí, no había documentación, ¿cierto?, en aquellos tiempos. Pero hay algo sumamente importante y necesario, que todo va concatenado, está todo mancomunado, ¿no es cierto?, para que esto realmente cierre. Dice, el bautismo es el sacramento de la fe, pero la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes. Solo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles. La fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Es decir, la Iglesia no impone una medida de fe, sino simplemente que se comprometa por esa cantidad de fe, si cabe el término, para que de ahí en adelante se siga con ese desarrollo.
Al catecúmeno dice, o a su padrino se le pregunta, ¿qué pides a la iglesia? Es la primera pregunta. Y ya sea, acá dice, al catecúmeno o al padrino. Al catecúmeno en caso de que sea una persona adulta, que pueda responder por sí misma. Y si no, el padrino. ¿Y qué pides a la iglesia de Dios? Y él responde, la fe. Entonces, en todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Es decir, post-bautismo se tiene que seguir. Pero lamentable y tristemente los hechos están a la vista, la experiencia de una larga trayectoria a través del ministerio, ya para los 30 años, creo que es suficiente para que uno se dé cuenta que en la gran mayoría, lamentable y tristemente, esto no se lleva a cabo, no se cumple. Entonces, ¿vuelve el niño cuándo? El bautismo. Después del bautismo, ¿qué es lo que viene? La Sagrada Eucaristía. Después, ¿qué viene? La confirmación. Y esos son los momentos en que los padres, tanto como los padrinos, se llegan a la iglesia. Es decir, que dejan pasar mucho tiempo. Y amén, de dejar pasar mucho tiempo, tampoco se los instruye a los niños. Entonces es una grave falencia. Es como la práctica, ¿verdad? ¿No? Un ejemplo, si cabe, toco un instrumento, en este caso la guitarra, y por un largo tiempo dejo de practicar. Y seguramente que no va a ser lo mismo que al principio, porque es una cuestión principalmente de práctica, ¿verdad? Entonces, cuando eso, digamos, es el trabajo diario, cotidiano, dentro del ámbito doméstico y con el deber de los padres, se genera un hábito y se incorpora. Entonces ya esto es seguido, ese desarrollo y ese proceso. Por eso la iglesia, dice, celebra cada año en la noche pascual la renovación de las promesas del bautismo. Entonces esa fecha es esencial. Pero también esto, muchos cristianos han tomado ese concepto de que con que vaya a misa para Pascua es suficiente, puedo estar todo el año sin ir a la iglesia y no hay problema. Estamos a cuentas con Dios. Muchos piensan, muchos creen. Tal vez haya sido un concepto mal inculcado, mal enseñado o mal entendido. La cuestión es que esta es la realidad. En el caso personal, cuando celebro las misas en favor de todos los enfermos, después de la homilía viene la profesión de fe. Entonces, allí es donde aprovecho ese momento, que lo considero apropiado, para hacer la renovación de los votos bautismales. Entonces, es como estar invitando, en algunos casos, a la iniciación, o en otros casos, a retomar el compromiso que a lo mejor por una causa o por otra se ha dejado de hacer. Entonces, esto es lo que en verdad va generando, sí, tal vez la curiosidad de parte de la feligresía. ¿Por qué? Por el hecho en sí de la catequesis que se tiene que llevar a cabo para instruir al cristiano. Entonces la gente llega y pregunta. Es uno de los métodos que también da buenos resultados. Dice, la preparación al bautismo solo conduce al umbral de la vida nueva. El bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana. El inicio, el primer paso, la primera palabra. Así como se toma al niño para que comience a caminar, papá o mamá,
Así como papá o mamá le expresan palabras para que el niño imite, también debe haber esa iniciativa de iniciarlo en el camino de la fe. Para que la gracia bautismal pueda desarrollarse, es importante y fundamental la ayuda de los padres. Ese es también el papel del padrino o de la madrina, que deben ser creyentes sólidos, tener conocimientos, capacitados y prestos a ayudar al nuevo bautizado, es decir, dispuestos al trabajo, niño o adulto, en su camino de la vida cristiana. Su tarea es una verdadera función eclesial. Toda la comunidad eclesial participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida del bautismo. No se puede poner una luz debajo de la mesa porque no tiene sentido. ¿A quién va a alumbrar? Hay que ponerla en lo alto para que alumbre a todos los de la casa. Entonces, esa debe ser la intención, poner la luz de la palabra de Dios por encima de todo para que alumbre a todos los de la casa. Mis queridos y amados hermanos, que sea esto el seguimiento de orar por padres y padrinos que tienen niños a su cargo para que se renueven ese compromiso o se tomen ese compromiso de instruir a sus hijos en el camino de la fe. Que el Señor les bendiga, paz y bien para todos ustedes.